Bien, la clase pasada nos habíamos quedado en la clasificación de estas contingencias que pueden ser negativas de activo y negativas de pasivo. Cuando hablamos de una contingencia negativa de activo, estamos obviamente hablando de algo que va a originar un gasto por el hecho de reconocer una disminución tanto en el valor del activo y por como contrapartida en el debe va a ir una cuenta de gastos, pero en este caso estamos hablando de que va a afectar a ese rubro, al activo. La que se utiliza por excelencia en las contingencias negativas de activo es la previsión para lo que son los deudores incobrables, es decir, aquellos casos en donde nosotros tenemos la sospecha de que de nuestra cartera de clientes, dado los datos que tenemos, existe una posible eh, crédito incobrable por parte de estos clientes, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos va a ser una estimación, ¿sí? Una previsión para esa incobrabilidad, ¿sí? Y de esa manera nosotros, por haberse presentado la sospecha en el ejercicio que estamos cerrando, lo dejamos afectado a ese ejercicio, porque hacemos el asiento en ese ejercicio, ¿sí? Por más que después no se lleve a cabo ninguna incobrabilidad, por parte de esos datos que nosotros habíamos tenido. Igualmente nosotros hicimos esa previsión para con los datos que teníamos, dejar asentado. Y después tenemos las contingencias negativas de pasivo. En este caso lo que nosotros hacemos es también reconocer algo negativo, o sea, de la parte de los datos que nosotros poseemos existe un riesgo, una alta probabilidad de que eh, tengamos un gasto y por lo tanto una, digamos, un pasivo que nosotros tengamos que pagar, ¿sí? Debido a ese gasto. Entonces, la que más se utiliza es el tema de los juicios pendientes, ¿sí? Los juicios que obviamente nosotros tenemos que pagar, ¿sí? No, porque si nosotros tendríamos que cobrar, serían contingencias positivas y esa, según la teoría, no se registra, ¿sí? Las contingencias negativas son las que se registran. Entonces, nosotros llegamos a tener eh, unos datos acerca de un juicio que nos hicieron y que tenemos alta probabilidad de perder y encima es cuantificable, o sea, podemos obtener el valor de cuánto sería lo que tendríamos que pagar, en ese caso nosotros al cierre del ejercicio tenemos que constituir esa previsión, ¿sí? Esa previsión sería dar de alta un pasivo que es contingente, eso significa que no es como los otros pasivos, ¿sí? Los pasivos como por ejemplo proveedores, impuesto a la ganancia a pagar, eh, acreedores varios, etcétera, esos son pasivos ciertos. Eso hace referencia a que son pasivos que existen, ¿sí? Que son exigibles. Pero la previsión para juicios pendientes no es exigible, es justamente una estimación, algo que todavía es incierto, eh, pero igualmente se constituye el pasivo. Bien, ahora vamos al ejercicio de contingencias. Dice, la empresa La Paulina S.A. presta servicios de consultoría integral y cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de 2017. Al momento de elaborar los estados contables tenía esta información o está analizando esta información. Dice que un cliente demandó a la empresa en noviembre de ese año por la suma de 20.000, porque en una de las visitas sufrió daños por haberse caído de las escaleras como consecuencia de un escalón roto. Y dice que nuestro asesor legal nos informa que a esa fecha, el 31 de diciembre, o sea, cuando yo estoy cerrando los estados contables, existían muchas posibilidades de perder la demanda y estiman que el monto a abonar sería de 15.000. Entonces, la consigna nos pide que expliquemos cuáles son los elementos que yo tengo que analizar para saber si una contingencia se puede registrar o no, ¿sí? Y si corresponde efectuar la registración al 31 de diciembre. ¿Cómo yo voy a saber si corresponde o no registrar? Bueno, por lo dicho en el punto A, ¿sí? Cuando yo responda al punto A, voy a saber si este caso, esta situación se puede contabilizar o no. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener acá en cuenta en una contingencia para saber si es, como dice acá, se puede registrar contablemente? Yo tengo que tener en cuenta tres cuestiones. Que el hecho que a mí me genera incertidumbre respecto a una situación
se produzca antes de la fecha de cierre de ese ejercicio, para poder registrarlo justamente en ese ejercicio. En este caso, vemos que el cliente nos demandó en noviembre del 2017, o sea que se cumple. El primer punto se cumple, en el sentido de que el hecho que genera la incertidumbre se produce antes de la fecha de cierre del ejercicio, que es el 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, el punto 1 está. El segundo punto a tener en cuenta es si la contingencia, la situación, es altamente probable de que ocurra, o sea, de que se vuelva una situación cierta. Y acá eso nos va a decir obviamente las personas que saben, que son los asesores legales, o sea, los abogados en este caso, y dice que al 31 de diciembre existen muchas posibilidades, o sea que es altamente probable de que ocurra. Entonces ya tenemos el punto 2, digamos, que se cumple. Y el otro punto es que sea posible de medir objetivamente. En este caso nos está brindando la información un asesor legal y dice que el monto a abonar sería más o menos 15.000 pesos. Entonces se cumple esos tres factores, ¿sí? El momento de ocurrencia del hecho que genera la incertidumbre tiene que ser antes del cierre del ejercicio. La posibilidad de poder cuantificar objetivamente el hecho, esa también se cumple, y que la probabilidad de ocurrencia sea alta, ¿sí? De ese hecho contingente. Entonces, ¿cómo sería, según el punto B acá, registrar eso? O sea, ¿qué cuentas voy a utilizar? Bueno, como estuvimos viendo anteriormente, tenemos contingencias negativas de activo y de pasivo. En este caso sería una contingencia negativa de pasivo, ¿sí? Porque justamente se está originando, o se puede, mejor dicho, originar una deuda. Entonces, vamos a hacer gastos, ¿sí? Quebrantos estimados para juicios, 15.000 pesos, y en el haber vamos a utilizar la cuenta de pasivo, previsión para juicios pendientes. Acordate que esta cuenta es una cuenta de pasivo incierto, ¿sí? ¿Por qué es incierto? Porque todavía no es exigible. Es decir, va a ser exigible si el juez así lo determina. Y justamente como hay muchas probabilidades y, eh, o sea, de perderlo, es que lo registramos y lo dejamos asentado en nuestro estado contable del 2017, ¿sí? Esto es al 31 de diciembre del 2017. Yo todavía al 31 de diciembre no sé si gano o pierdo el juicio, o sea, no tengo esa información, no tengo la sentencia del juez. Pero como existen estos datos que dije anteriormente, que son esos tres puntos, yo lo tengo contablemente que registrar y dejar que esa situación, que todavía es contingente, o sea, incierta en ese sentido, eh, quede asentado en el estado contable del 2017. Bien, ahora vamos a ver dos alternativas, ¿sí? Y acá ya nos estamos conectando con el otro tema que sigue, que es el tema de los hechos posteriores al cierre, ¿sí? Lo que es contingencias y hechos posteriores al cierre está muy conectado, ¿sí? Por el hecho de que nosotros cuando hacemos estados contables, no es que al 31 de diciembre o sea, estamos sentados en un escritorio haciendo el estado contable, sino que luego de las fiestas, ¿no? Nos preparamos para realizar toda la contabilidad, o sea, examinar todo, ver las cuestiones de ajustes que hay que realizar y demás. Y eso tarda tiempo, ¿sí? Tarda entre enero y abril más o menos 4 meses del año poder realizar el estado contable del ejercicio que cerramos en el año pasado, ¿sí? Entonces, nosotros acá, la alternativa 1 nos dice, al 31 de mayo ya del 2018, ¿sí? Ya pasó la época en la que cerramos, o sea, nuestros estados contables, ¿sí? O sea, la época en la que estamos haciendo en realidad ese cierre de estado contable que es de enero a abril. Entonces, dice que el 31 de mayo llega a nuestro poder la sentencia definitiva. O sea, ahí recién el juez dictó sentencia y dice que a la empresa la condena al pago de 18.000 pesos. Acá sí esa deuda que yo previsioné se vuelve exigible, ¿sí? El tema es que previsionamos de menos, porque nosotros habíamos puesto acá previsión para juicios pendientes 15.000 y acá dice 18, ¿sí? Entonces vamos a tener, bueno, obviamente vamos a registrar la operación que corresponda. Sea
el monto que sea, esta situación se tiene que registrar, ¿sí? Porque tenemos que cambiar la cuenta. No podemos dejar previsiones para juicios pendientes en nuestra contabilidad. Tenemos, ¿sí? Tenemos que usar una cuenta que sea de pasivo cierto, es decir, de pasivo a pagar, porque ya la deuda se tornó exigible, ¿sí? Por ejemplo, juicios de clientes a pagar o algo así, pero una cuenta de pasivo cierto, ya no es más previsión, ¿sí? Porque ese hecho que a mí me generaba incertidumbre se concretó justamente con la sentencia del juez, donde me dice, bueno, sí tenés que pagar. Entonces, ¿cómo voy a registrar la alternativa 1? ¿Sí? Porque acá yo tengo que registrar esa situación de que el pasivo se tornó cierto, se tornó exigible, y tengo que registrar el tema de que ese pasivo yo había previsionado por 15.000, en realidad es 18.000. ¿Sí? Tengo que ver cómo registro esa situación, porque nosotros ya cerramos el estado contable del 2017, es decir, ese no lo podemos tocar más, ¿sí? Porque de enero a abril ya yo hice todas las anotaciones, registraciones, cerré balance, todo eso ya está cerrado, ¿sí? No se puede realizar ajustes a ese estado contable. Entonces tengo que esta situación registrarla en mi estado contable del 2018, ¿sí? El que empieza del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. En ese estado contable, o sea, en ese libro diario, es donde yo voy a hacer este asiento, ¿sí? Porque justamente el otro ya lo cerré, ya lo terminé de hacer, porque ese tiempo es de enero a abril. Entonces, acá al 31, esto es, vamos a hacer en el libro diario, 31 de mayo 2018, o sea, lo vamos a dejar asentado en ese libro diario. Vamos a utilizar la previsión de 15.000, ¿sí? Y la diferencia lo vamos a tener que imputar como pérdida de ejercicio del 2018. Es decir, vamos a tener que cambiar pasivo de pasivo, como dije anteriormente, de un pasivo incierto a un pasivo cierto, pero a la vez agregar una cuenta más que es de gastos, ¿sí? Que es la diferencia porque hicimos, por así decir, estimamos mal la previsión, estimamos de menos. Entonces, lo que falta lo vamos a tener que usar, o lo vamos a tener, mejor dicho, que anclar a una cuenta de gastos. Y esa cuenta de gastos, ¿a qué estado de resultados va a afectar? Al del 2018, ¿sí? Porque es un gasto que estoy registrando en el 2018, ¿sí? Lamentablemente, no, o sea, sí sirvió, pero no del todo el hecho de las contingencias, o sea, digamos, la finalidad que tienen las contingencias, que es que cuando existe incertidumbre y se cumplen esos tres factores, yo pueda registrar para que quede asentado en el estado que corresponde, en el estado del ejercicio que corresponde. Como eso pasó en el 2017, yo lo registré y quise que se afecte al estado de resultado, al estado contable del 2017. El problema es que en mayo, ya a fines de mayo, me llega la sentencia y yo previsioné mal, ¿sí? Previsioné de menos. Entonces, lamentablemente voy a tener que usar una cuenta de juicios perdidos, una cuenta de gastos, para poner esa diferencia que me falta. Y bueno, las cuentas que se utilizan es, en el debe, damos de baja esa previsión que hice de 15.000, y en el haber ponemos juicios a pagar. Esa sí es una deuda cierta y exigible por 18.000. Y la diferencia de 15 y 18, que es 3.000, la pongo en el debe con la cuenta juicios perdidos. Ahora, ese es el supuesto 1, ¿sí? La alternativa 1. Ahora, la alternativa 2 me dice que, y acá ya estamos hablando de hechos posteriores al cierre, ¿sí? Esto ya no tiene que ver con contingencias en sí, porque ya la contingencia la registramos, ¿sí? Al 31 de diciembre del 2017 yo ya registré esa contingencia. Estas son informaciones, digamos, que aparecen justamente en ese periodo donde yo estoy haciendo el estado contable, que es de enero a abril. Entonces me dice que acá, o sea, nos olvidamos de esta alternativa 1, ¿sí? Nos paramos acá como si fuese que eso no existió. Entonces dice que la fecha de sentencia definitiva, o sea, cuando el juez dice que tenemos que pagar, es del 15 de febrero del 2018. ¿Sí? Y dice que, bueno, a esa fecha no se habían elaborado todavía los estados contables del 31 de diciembre del 2017.
¿sí? Es decir, justamente es ese periodo donde estoy recolectando la información, viendo qué cuestiones tengo que o me faltan contabilizar y obviamente después ajustar por inflación, etc. Bueno, y dice, se trata de un hecho posterior al cierre, afectaría los resultados del ejercicio del 31 de diciembre del 2017 y que registraríamos al 15 de febrero del 2018. ¿Sí? Esto lo voy a explicar brevemente para poder hacer esta alternativa, pero en las filminas que siguen hablamos de justamente hechos posteriores al cierre y tenemos ejercicios prácticos de eso. Digamos, la conexión entre contingencias que vimos recién y hechos posteriores al cierre es que los hechos posteriores al cierre son situaciones, son informaciones que nos aparecen entre que cerramos el ejercicio y estamos terminando de elaborar los estados contables, ¿sí? Que es justamente, como dije, enero a abril. Entonces ahí hay información y yo tengo que ver si esa información son, y así es como se clasifica estos hechos, son confirmatorios o son hechos nuevos. El hecho nuevo es el más fácil, es decir, estoy 2 de enero, ¿sí? Recién después de la fiesta estoy por empezar a ver qué pasó el año pasado en la contabilidad y se me incendia la fábrica, el depósito, lo que sea. Esa información es un hecho nuevo. ¿Por qué? Porque el cierre del ejercicio, o sea, el ejercicio que cerré, que es 2017 en este caso, yo en ningún momento conté con esa información. O sea, no hubo un hecho sustancial que a mí me diga, bueno, capaz se te queme la fábrica, capaz se te queme la empresa. ¿Sí? Es un hecho nuevo, no estaba contemplado en el ejercicio del 2017. Entonces, esos tipos de hechos no los vamos a afectar al estado del 2017, ¿sí? Al estado que estamos cerrando. No lo vamos a hacer, porque justamente no corresponde, no hay un hecho sustancial que a mí, en ese estado que cerré, me diga que ese hecho iba a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos hechos? Los vamos solamente a informar en el ejercicio que estamos cerrando, ¿sí? Entonces, yo hago el estado contable del 2017 y les digo, bueno, en notas digo, el 2 de enero se quemó la fábrica, hubo una pérdida estimada de 10 millones de pesos, por ejemplo. Y obviamente eso es una información que se tiene que poner porque estamos hablando de que se afectó el patrimonio. ¿Dónde contablemente va a estar esa afectación al patrimonio? Y bueno, en el estado contable, en este caso el 2018, ¿sí? Porque es una registración que corresponde para abrir el ejercicio 2018 en ese estado contable, en el de 2018. Bueno, esos son los hechos nuevos. Los hechos confirmatorios, justamente, es información de situaciones que vienen a confirmar algo que yo ya contemplé en el ejercicio que cerré, ¿sí? Es decir, son situaciones como en este caso la sentencia. La sentencia es algo que me viene a confirmar a mí que perdí el juicio, pero yo esa estimación ya la hice en el cierre, digamos, del 2017. Entonces, ¿cómo hago con eso? ¿Cómo hago con esa información? Bueno, en este caso, lo que nos habla la teoría es que cuando son hechos confirmatorios de situaciones que yo pronostiqué al cierre del ejercicio, lo que puedo hacer es incorporarlos justamente a mi ejercicio 2017, por más que la sentencia en este caso fuese en febrero, ¿sí? Del 2018. Nosotros sabemos que tenemos, por el principio de lo de vengado, que tenemos que registrar cuando justamente el hecho sustancial se generó. En este caso, el hecho sustancial, ¿cuál fue? La demanda del cliente. ¿Sí? Si nos acordamos, la demanda del cliente fue en noviembre del 2017. Ahí está el hecho generador. Entonces, este hecho posterior lo que nos viene es a confirmar eso que yo ya había pronosticado. Entonces, esa sentencia, ¿sí? De 18.000 pesos, que es un juicio exigible, o sea, una deuda exigible, yo lo puedo dejar asentado en mi estado contable 2017, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Cómo sería la registración? Entonces, como dice acá, se trata de un hecho posterior al cierre, porque la sentencia se conoce entre la fecha de cierre de ejercicio, que es diciembre de 2017, y la emisión de los estados contables, que es hasta abril del 2018.
y afecta justamente, como estuvimos hablando, al ejercicio 2017, ¿sí? Porque es un hecho que viene a confirmar algo que yo ya había pronosticado en mi ejercicio 2017. Y aparte porque justamente el hecho generador se produjo en noviembre del 2017, ¿sí? Entonces eso me viene a confirmar a mí. Por más que yo no haya registrado nada, ¿sí? Por ejemplo, eso es otra cosa que quiero aclarar. Por ejemplo, en noviembre del 2017 a nosotros el cliente nos había hecho el juicio, pero el abogado no sabía si iba a proceder o no ese juicio, si nos iba, eh, o sea, había una alta probabilidad, ni siquiera sabía el monto. Entonces, si a mí en febrero la justicia se mueve y dice, no, vos tenés que pagar sí o sí tanta plata, yo igual lo tengo que incorporar a mi ejercicio 2017, ¿sí? Igual tengo que hacer, es decir, tengo que poner juicios perdidos a juicios a pagar, ¿sí? No hice ninguna contingencia, pero igual lo tengo que incorporar. ¿Por qué? Porque el hecho generador, ¿sí? Que fue la demanda del cliente, se produjo en el 2017, ¿sí? Y esa información es, justamente la sentencia es algo que nos viene a confirmar algo que había ocurrido en el ejercicio que estoy justamente cerrando y haciendo las anotaciones, ¿sí? Eso es algo que quiero aclarar. No que sí o sí, por el hecho de haber hecho contingencia, o sea, registrado la contingencia y después me aparezca información, solamente en ese caso se puede incorporar al ejercicio que estoy cerrando. No. Puede pasar también, como dije, de que yo, en el momento que ocurrió el hecho generador, ya sea noviembre, octubre, julio, lo que sea, no haya tenido o no haya contado con los elementos o los factores a cumplir para poder registrar eso. Pero si después pasa de que me sentencian, ¿sí? En febrero, marzo o enero, me sentencian y bueno, esa información es igualmente un hecho confirmatorio, ¿sí? Y voy a afectar al 2017, no al 2018. Bien, dicho esto, volvemos entonces a nuestro ejercicio que es haber hecho una contingencia y haber hecho una contingencia encima de menos, ¿sí? Porque tenemos que pagar más, tenemos que pagar 18.000. Bueno, en este caso lo que nosotros podemos hacer es hacer más previsión, ¿sí? Porque justamente estamos al 31 de diciembre del 2017 y podemos hacer más previsión. Entonces, nosotros ponemos quebrantos estimados para juicios, ¿sí? 3.000 pesos. Es decir, eso es un gasto, ¿sí? Y ponemos un poco más de previsión, que es el pasivo incierto de 3.000 pesos, ¿sí? Eso es para poder llegar contablemente al valor de los 18.000, ¿sí? Entonces, inmediatamente después hago previsión para juicios pendientes 18.000 a juicios a pagar 18.000. ¿Por qué? Porque ya la previsión para juicios pendientes queda a ese valor, ¿sí? Está a 18.000 en mi contabilidad, porque tiene el ejercicio, perdón, tiene la anotación hecha de 15.000 acá, ¿sí? De 15.000, y ahora yo estoy agregando estos 3.000 pesos. Entonces, en total suma 18. Entonces yo ahora agarro y pongo en el debe esos 18.000 para ya dar de baja esa previsión, porque si bien es un pasivo incierto y a mí me interesa tener en este caso pasivos ciertos, porque la deuda que yo tengo con mi cliente por haberme demandado es una deuda exigible. Entonces yo reconozco en el haber juicios a pagar 18.000 pesos, ¿sí? Esto es un hecho posterior al cierre de la parte hecho confirmatorio, ¿sí? Ahora igualmente vamos a ver teoría de eso, ¿sí? Entonces, hechos posteriores al cierre son hechos cuya ocurrencia se produjo durante el periodo que transcurre entre la fecha que cierro mi ejercicio y la fecha de emisión de esos estados contables. Como dije, generalmente son 4 meses. ¿Cuál es la clasificación? Como había dicho también anteriormente, es hecho confirmatorio o hecho nuevo. El hecho confirmatorio son hechos que brindan elementos de juicio adicionales, ¿sí? Sobre condiciones que ya existían a la fecha del cierre de los estados contables y que afecta a la estimación que yo hice o que justamente registré en ese estado contable que cerré en el 2000, o sea, en diciembre en este caso, ¿no? Del ejercicio 2017. Estos requieren de su consideración en las evaluaciones de activos y pasivos al final del ejercicio.
y afecta a los resultados del ejercicio de cierre, ¿sí? Como vimos anteriormente, yo el gasto de quebranto estimados para juicios pendientes lo pude subir un poco más por lo que me faltaba, y eso es una registración que queda con fecha 31 de diciembre del 2017. Y dice que requiere de la consideración porque justamente va a afectar al fin de mi ejercicio que estoy haciendo la contabilidad, y por lo tanto tengo que poder registrarlos dentro de los mismos, ¿sí? Porque están asociados a hechos que son información, en realidad son informaciones de hechos que yo vi que pasaron en el ejercicio que justamente estoy cerrando. Y después tenemos los hechos nuevos. Estos hechos nuevos no están relacionados con situaciones existentes, ¿sí? A la fecha de cierre. O sea, son cosas nuevas que yo no pude ver en todo el año del ejercicio que estoy cerrando. Los efectos es que no se tiene que computar al ejercicio que estoy cerrando, sino que solamente voy a informar, ¿sí? Voy a exponerlo en nota de los estados contables, con indicación de sus probables efectos. Como dije anteriormente, hubo un incendio el 2 de enero, afectó mucha de la administración, por lo tanto lo que va a pasar es que tengamos una pérdida estimada de tanto, no se pueda operar dentro de la empresa, etcétera, ¿sí? Eso solamente se va a informar en el ejercicio que estoy cerrando, ¿sí? Que estoy haciendo la contabilidad para cerrar. Donde se va a ver el efecto patrimonial, es decir, donde se va a ver la pérdida, va a ser justamente en el 2 de enero, o sea, el ejercicio que contempla el 2 de enero del 2018, ¿sí? En el ejemplo que había dado yo anteriormente. Bien, y ahora sí tenemos ejercicios prácticos de esto. Dice, la empresa Estrellita S.A. se encuentra elaborando sus estados contables, cuyo cierre operó el 31 de diciembre, ¿sí? Del 2014. Entre esa fecha y la emisión de sus estados contables se produjeron los siguientes hechos posteriores que se describen a continuación. O sea, acá ya el ejercicio nos está diciendo que son hechos posteriores, ¿sí? Pero vamos a tener que hacer, ¿sí? Que nos solicita, es que clasifiquemos los hechos posteriores al cierre que están descritos en si son hechos confirmatorios de situaciones que ya existían a esta fecha o hechos nuevos. Y fundamental. Entonces acá sabemos que son hechos posteriores, pero tenemos que ver si son confirmatorios, es decir, poder afectarlos al estado de estados contables del 2014, o si son nuevos y por lo tanto tenemos que dejarlos asentados, o sea, hacer contabilidad ya del 2015. O bien, en este caso, como nos pide, solamente ejercicio 2014, ver si lo exponemos en notas, ¿sí? Eso sería. E indicar el tratamiento contable que le correspondería al ejercicio que estamos cerrando, ¿sí? Y de corresponder registrar esa operación. ¿De qué va a corresponder registrar? De que justamente sea un hecho confirmatorio, ¿sí? No un hecho nuevo. Los hechos nuevos no van a entrar en este ejercicio 2014, en la contabilidad. Lo que vamos a ver es solamente si se puede exponer en notas, justamente. Porque no es que cualquier hecho que pase se puede exponer en nota, ¿sí? Por ejemplo, estamos al 2 de enero del 2015, compramos estanterías. Eso no es un hecho nuevo que genera algo, digamos, trascendental en nuestra empresa, ¿sí? Entonces eso no se contempla como algo o como una información que sea útil para tomar decisiones. Ahora, si nosotros el 2 de enero, no sé, recibimos no sé, una licitación para, no sé, nosotros, o sea, por ejemplo, somos productores de yogur, por así decirlo, y el Estado nos otorga una licitación a nosotros, o sea, nos ganamos una licitación de brindar yogures a todas las escuelas de la nación, o sea, de toda la Argentina. Bueno, eso es algo importante porque estamos hablando de que son ventas aseguradas al Estado, ¿sí? A través de las escuelas, y que nos va a ayudar mucho a nuestro patrimonio, a nuestros ingresos. Bueno, eso sí sería un hecho nuevo que yo podría contemplar, informar, porque la persona que tome decisiones en base a una información vieja
que es la información del 2014, por ejemplo, le va a interesar saber que en este ejercicio 2015 yo tengo eso y que me está generando y me está ayudando a mí, a mi patrimonio, ¿sí? Entonces, es por eso que se contempla la necesidad de informar, aunque sea en notas, esa situación, ¿sí? O muchas situaciones, como por ejemplo la pérdida significativa del patrimonio, o bien, como dije anteriormente, algo que sea positivo para nuestro patrimonio. Ahora vamos a ir viendo cada situación, ¿sí? Cada punto, y vamos a ir viendo ya la correspondiente resolución. Entonces, el 15 de febrero del 2015 se detectó que en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014 se contabilizaron amortizaciones por la suma de 10.000, pero que al momento de la determinación de las mismas no se tuvieron en cuenta las amortizaciones de las computadoras, cuyo monto ascendía a 1.000 pesos. La empresa tiene el criterio de amortizar el año completo de alta y no el de baja. Bueno, en este caso, nosotros siempre realizamos amortizaciones, ¿sí? Todos los años. Entonces, si nosotros estamos viendo que, por ejemplo, estuvimos el 31 de diciembre, contabilizamos amortizaciones por 10.000 y en febrero nos estamos dando cuenta que nos olvidamos de algo, por ejemplo, en este caso, amortización de las computadoras, bueno, es un hecho posterior, ¿sí? Porque es información adicional que surgió entre que cerré el ejercicio y que estoy emitiendo los estados contables, por eso es un hecho posterior, y en este caso es confirmatorio, porque amortizaciones yo siempre estoy haciendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es agarrar y poner, bueno, 31 de diciembre del 2014, este asiento. Que es fácil, amortización del ejercicio, 1.000 pesos, ¿sí? O sea, agregar esa amortización que me olvidé. Regularizadora de activo más, amortización acumulada de los equipos de PC, 1.000 pesos, ¿sí? Esto es un hecho confirmatorio, digamos, un hecho posterior confirmatorio fácil, porque es información adicional que yo estoy viendo que me había olvidado de registrar. Bien, acá sí ya tenemos otro tipo de información, porque dice que en febrero, ¿sí? 19 de febrero del 2015, un incendio destruye la única máquina que tenía la empresa para la fabricación. Y estas máquinas estaban contabilizadas por 20.000 pesos, ¿sí? Cabe destacar que la empresa deberá detener la producción por 20 días, lo que generará un atraso para el cumplimiento de la entrega de los bienes solicitados en los primeros meses del año del 2015. Acá nosotros podríamos decir, bueno, si estamos haciendo el estado contable del 2014, ¿no? Porque es entre que cierro y entre que emito el estado contable. Esos meses yo estoy haciendo y el estado contable. Estoy haciendo todas las registraciones que me faltaron, viendo información, etc. Yo puedo decir, bueno, pongo 31 de diciembre y registro que perdí esta máquina por el incendio. No se puede, ¿sí? Porque esto se categoriza como un hecho nuevo, ¿sí? Es un hecho posterior, pero nuevo. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es contemplar, informar en mi estado contable que estoy cerrando, que es el del 2014. Solamente eso, ¿sí? Por eso dice acá, al ser un hecho nuevo, que no se contempló en el ejercicio 2014, afecta al ejercicio 2015, ¿sí? Esa pérdida de esa máquina yo la voy a contabilizar afectando el ejercicio económico 2015. Pero lo que puedo hacer para el ejercicio 2014 es informar en notas, porque es un hecho significativo para la toma de decisiones, ¿sí? Porque estamos hablando de que es una máquina en donde se deberá detener la producción por 20 días. Y eso generará un atraso para cumplir las obligaciones de los primeros meses del 2015. Entonces es significativo y yo lo tendría que informar en el ejercicio 2014, ¿sí? En el estado contable del ejercicio 2014. Bien, después dice, la empresa posee en su patrimonio moneda extranjera, ¿sí? Tiene dólares. Recibió como parte de pago de una cuenta por cobrar que tenía, ¿sí? De un cliente. Y dice que esa moneda extranjera, esos dólares, representa un 10% del total de activo, ¿sí? Y el 22 de marzo se produjo un alza del tipo de cambio del 30%, ¿sí? Saltó el dólar y tenemos nosotros justamente dólares en nuestra contabilidad, o sea, en nuestro patrimonio.
¿Qué debemos hacer? O sea, yo sé que esto es un hecho posterior, obviamente, porque justamente, como dijimos, pasa desde el cierre del ejercicio hasta que yo estoy emitiendo los estados contables. El problema acá es si es un hecho significativo o no. ¿Sí? ¿Es un hecho nuevo? Eso obvio que sí, porque yo no voy a pronosticar un alza de la moneda extranjera en el ejercicio 2014. ¿Sí? Esto se produjo marzo 2015, saltó el dólar. Ahora, yo, eh, digamos, ¿lo anoto en notas o no? Bueno, es decir, ¿es significativo o no? En este caso no es significativo porque esa moneda extranjera solamente representa un 10% del total de mi activo, ¿sí? No hay mucha diferencia significativa para la toma de decisiones esa situación. Por eso no debería ni siquiera informarlo. Se clasifica como hecho nuevo, pero como dijimos anteriormente, no todos los hechos nuevos se registran. Perdón, no todos los hechos nuevos se anotan, sino que solamente los significativos, los que son justamente significativos para la toma de decisiones. En este caso no. Pero, por ejemplo, si hubiese sido un 40% o un 80%, esa moneda extranjera representaría en mi activo, por ejemplo, un 80%, ahí sí, porque estamos hablando de que nuestro patrimonio, o parte de nuestro patrimonio en realidad, está, digamos, en un alza bastante grande porque estamos hablando de que tenemos un 30% más de eso que representa la moneda extranjera en mi patrimonio, como por ejemplo 80%, ¿sí? Bien, otro ejercicio dice que el 23 de marzo del 2015 se detectó que no ha sido constituida la previsión para despido para el año 2015. Es decir, hay empresas que, por ejemplo, tienen políticas, ¿sí? Como hay mucha rotación a veces de personal, dicen, bueno, vamos a hacer una previsión por despido. Entonces, la empresa tiene la política de constituir una previsión del 2% ¿sí? de las remuneraciones brutas que se devengan durante el ejercicio. Entonces, acá pasó de que no se constituyó la previsión. ¿Sí? Estamos en marzo, estamos en la fecha entre que cerré el estado y lo estoy terminando de emitir. Entonces, yo lo que voy a acá ver es si es un hecho nuevo o un hecho digamos, confirmatorio. En este caso, como la empresa tiene la política, significa que es un hecho confirmatorio, porque este dato de que no se hizo la previsión justamente viene a confirmar algo que yo ya sabía que tenía que hacer, así que se tenía que realizar al 31 de diciembre del 2014. Entonces, como dice acá, es un hecho posterior confirmatorio. Solamente que tenemos que constituir la previsión y lo vamos a hacer con la fecha 31 de diciembre del 2014, ¿sí? Para que quede en ese ejercicio, en el 2014. Entonces, ¿cómo calculo esa previsión? Dice que la previsión es sobre, o sea, es el 2%, pero sobre el total de remuneraciones brutas, ¿sí? Y nos da la información de total, sueldos ISAC, 100.000 pesos y horas extras 25.000. Bueno, el sueldo bruto, como lo dice la palabra, es el sueldo total, ¿sí? Todo lo que generó el trabajador. El sueldo neto es lo que se le paga porque existen gastos que, digamos, retenciones, mejor dicho, que debemos hacerle, como por ejemplo la jubilación, la obra social, el sindicato, etc. ¿Sí? En este caso es el 2% sobre remuneración bruta. Entonces, vamos a poner sueldos y jornales, o vamos a sumar, mejor dicho, ese sueldo de 100.000, ¿sí? Y, o sea, sueldo y lo que es el SAC, que es un total de 100.000, y vamos a sumar las horas extras de 25.000. En total tenemos 125.000 pesos. Por el 2% nos da 2.500. Entonces tenemos que hacer el asiento contable por 2.500 pesos. ¿Cómo sería el asiento? Quebrantos estimados por despidos o para despidos, 2.500, y pasivo más, acuérdense, pasivo incierto porque es algo que yo estoy previsionando, como existe rotación de personal todos los años, o porque yo tengo que despedir, en este caso hacemos una eh, previsión de ese pasivo, ¿sí? El pasivo que me podría llegar a generar a mí si justamente despido a alguien. Entonces, 2.500 pesos. Y esto entonces, de esta manera lo registramos y afectamos el ejercicio 2014.
Y el otro hecho dice, en marzo del 2015 la empresa decide aumentar su capital y por ello se efectúa una asamblea extraordinaria y se aprueba la incorporación de 2 nuevos socios. Y ellos van a suscribir un aporte de 200.000 pesos cada uno. En este caso nos está hablando de que estamos en marzo, o sea, un hecho posterior, tenemos que ver si es nuevo o confirmatorio, y si es obviamente significativo o no significativo para poder informarlo. Y dice que estamos queriendo aumentar nuestro capital y vamos a incorporar 2 nuevos socios, ¿sí? Y ellos traen, o van a traer, mejor dicho, porque dice suscribirán, es decir, se van a comprometer a aportar 200.000 pesos cada uno. Y esto es un hecho significativo, ¿sí? Es un hecho nuevo, ¿sí? Porque no se contemplaba en diciembre del 2014 esta situación, ¿sí? Es decir, no es que en el 2014 ellos se reunieron y dijeron, bueno, estos 2 socios van a formar parte de nuestra sociedad. No, no pasó eso en el 2014. Pasó en el marzo de 2015, ¿sí? Entonces es un hecho significativo, un hecho nuevo significativo, porque estamos hablando de que nos va a aportar más capital, nos va a dar más solidez y eso se traduce en una mejora en la continuidad de la empresa. Entonces yo lo que tengo que hacer es informarlos en notas del estado contable 2014. Donde va a afectar patrimonialmente, donde va a estar el asiento, va a ser en el ejercicio económico 2015, ¿sí? Pero lo informamos en notas en el 2014. Bien, y creo que este es el último, sí, este es el último de lo que corresponde a hechos posteriores. Y dice que durante los 2 primeros meses del 2015, el volumen de ventas creció en un 50% respecto a las dos últimas o sea, los últimos meses del 2014, como consecuencia de que se han incorporado 3 sucursales y de la implementación de ventas por Internet. Entonces, esto es un hecho nuevo, ¿sí? O sea, el hecho de que se haya aumentado notablemente el volumen de ventas con respecto a los otros meses del 2014 es un hecho nuevo. Porque eso es algo que yo no sabía que iba a pasar, ¿sí? Yo puedo abrir sucursales, pero que me vaya mal. Entonces, no es por el hecho de que abrí nuevas sucursales, se traduce sí o sí en un efecto directo de aumento de ventas. Puede pasar de que no, ¿sí? Entonces, eh, por eso no se clasifica como hecho posterior, ¿sí? O sea, un hecho posterior confirmatorio, sino que es un hecho nuevo. Y acá yo tengo que ver si es significativo o no para poder informarlo. Y en este caso sí es significativo, porque estamos hablando de que existe un gran crecimiento, ¿sí?, de las ventas en el ejercicio 2015 y obviamente que está funcionando correctamente y mejor de lo que quizás se esperaba que se haya incorporado estas 3 sucursales y la venta por internet. Entonces es información de interés para las personas que quieran tomar decisiones con respecto a mi empresa, ¿sí? Entonces, yo cuando voy a emitir el estado de resultados 2014, o sea, los estados contables, mejor dicho, del 2014, voy a poner en notas de que esta empresa que cerró su ejercicio económico 2014 está teniendo, ¿sí?, en los primeros meses del 2015 un alto volumen de ventas porque está funcionando exitosamente las 3 sucursales y la venta por internet. Entonces, esa información ya cambia porque si yo en el 2014 tuve pérdidas, por ejemplo, en mi estado contable generó pérdidas y yo los puse, obviamente, no puedo cambiar esa información porque es la realidad económica de mi empresa. El hecho de que haya abierto 3 sucursales y me esté yendo muy bien en el 2015, eso motive a los nuevos inversionistas o a personas que quieran ser mis proveedores o que quieran invertir en mi empresa, ¿sí? Por eso es un hecho nuevo significativo. Bien, y ahora vamos a lo que es área, ¿sí? Esto ya no tiene que ver con los dos temas anteriormente vistos, ¿sí? En el caso de área, si vamos a empezar por lo que es el concepto. Área es ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Y el realizar anotaciones que corresponden a eso, ajuste de resultados de anteriores ejercicios, van a comprender todas las partidas, ¿sí?, tanto de ingresos como de gastos, que se ponen de manifiesto en un ejercicio dado, ¿sí? Por ejemplo,
Estamos ahora, por ejemplo, 2024, bueno, se puso en manifiesto hoy, 26 de enero del 2024. Pero la realidad es que esas partidas de ingresos y gastos se originaron en otros años, ¿sí? En otros periodos. Por ejemplo, en el periodo 2023, en el periodo, o sea, sería periodo 2022, periodo 2021, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta de que el resultado de un periodo, ¿sí? O sea, cuál fue la ganancia o pérdida de mi ejercicio, yo lo que puedo hacer es agarrar todas las partidas de ingreso, todas las partidas de gasto y confrontarlas. ¿Sí? Es el que nosotros sabemos. Pero lo que también se puede hacer es una diferencia, o sea, una resta entre el patrimonio neto que tuve al inicio, cuando comencé el ejercicio, por ejemplo, en el ejercicio 2023, yo agarraría el patrimonio que tenía al 1 de enero del 2023 y el patrimonio que tenía al 31 de diciembre del 2023. Yo tengo que sacar de todo eso los aportes y retiros que hayan realizado los socios en ese año, ¿sí? Para que justamente me quede el aumento o disminución de patrimonio neto, pero que corresponda a resultados del ejercicio, ¿sí? A ingresos y gastos, no a retiros, a disminuciones de cuentas de patrimonio neto. Por eso dice esto acá, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender eso, ¿sí? Si yo confronto patrimonio neto al inicio y al final, obtengo el resultado del ejercicio. Entonces, si yo detecto algún error, ¿sí? En la medición del patrimonio del inicio o si se realizó algún cambio de criterio, por ejemplo, para lo que es la medición contable del patrimonio, no correspondería, digamos, distorsionar el resultado del ejercicio, en este caso del 2023, ¿sí? Sino corregir dicho patrimonio inicial por medio de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores. ¿Qué quiere decir esto? De que yo, por ejemplo, detecto un error, ¿sí? En la medición eh, inicial, ¿sí? Por ejemplo, del 1 de enero del 2023, yo veo que durante ese ejercicio, en el 2023, estoy, por ejemplo, en mayo, junio del 2023, y veo que existe algún error, o sea, algún error en la parte contable, ¿sí? Entonces, en vez de agarrar y ajustar eso, ese error, afectando a mi patrimonio de, digamos, del ejercicio, por ejemplo, del 2023, lo que voy a hacer es usar AREA, ¿sí? Y voy a mandar ese ajuste, ¿sí? A una cuenta de patrimonio neto que va a ser justamente ajuste de resultado de ejercicios anteriores, para contemplar esa corrección que estoy realizando y no utilizar cuentas de ingresos y de gastos que me perjudiquen el estado contable que estoy haciendo ahora, ¿sí? Existen dos posturas, ¿sí? Con respecto a si una partida o si una situación corresponde que sea área, ¿sí? O resultado del ejercicio que se tenga que imputar justamente en el ejercicio que apareció. Es decir, usar cuentas de ingresos o gastos, ¿sí? O bien utilizar, como dice acá, la cuenta AREA, que es una cuenta patrimonial. Los dos criterios son el caso restrictivo y el caso amplio, ¿sí? El caso restrictivo es el que se utiliza, y por eso está marcado con una estrella. Entonces, yo voy a imputar como AREA, ¿sí? La corrección de errores con respecto a, y esto es caso restrictivo, o sea, todo lo que se contemple acá es solamente eso lo que se computa como AREA, ¿sí? No cuestiones que no estén en este párrafo. Entonces, ¿qué se podría computar como área? O sea, como cuenta de patrimonio neto para corregir algo que apareció. Bueno, yo puedo corregir errores con área de cálculos incorrectos, ¿sí? De una incorrecta aplicación de las normas de evaluación o medición. Por ejemplo, me confundí, por ejemplo, ¿no? Un bien de fácil comercialización. Yo no me di cuenta que ese bien que tenía mi contabilidad era de fácil comercialización y utilicé el costo de reposición en vez de utilizar el BNR, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, que el valor corriente de los bienes de fácil comercialización es el BNR, ¿sí? Entonces yo me olvidé de eso y puse costo de reposición. Bueno, eso se puede, digamos, ajustar, se puede corregir con área. Después también la omisión de considerar alguna información existente a la fecha del cierre del ejercicio. Por ejemplo, o sea, hace referencia
haber omitido información que estaba presente, ¿sí? No que apareció algo nuevo, sino que estaba presente y se traspapeló. Además de las diferencias que surgen por aplicación en este ejercicio de normas de evaluación o medición que sean distintas al ejercicio anterior y que se deben corregir para no afectar comparabilidad de estados contables y para poder comparar información. Por ejemplo, yo llevaba un criterio de medición para algún bien de uso, ¿sí? O sea, por ejemplo, las amortizaciones, ¿sí? Yo venía amortizando por línea recta, pero un perito me estableció que esta maquinaria se tiene que por ejemplo, amortizar por otro método. Bueno, esa corrección que tenga que yo hacer, la voy a realizar con AREA, ¿sí? Y lo voy a hacer para poder comparar, para no afectar la comparabilidad entre mi ejercicio 2023 que estoy justamente elaborando, o sea, estoy en ese ejercicio, con respecto al 2022, ¿sí? Y bueno, el criterio amplio sería todos los otros casos que puedan provenir, por ejemplo, de corrección de estimaciones. ¿Sí? Ese es el criterio amplio, pero no se utiliza. En otras palabras, no se utiliza AREA para corregir alguna estimación de, por ejemplo, lo que vimos anteriormente de juicios pendientes. Viste que nosotros en juicios pendientes habíamos hecho mal la estimación. Estimamos 15 y era 18. Bueno, no se utiliza AREA para corregir esa estimación. Bueno, y ahora sí, vamos a los ejercicios. Dice, la empresa Bosques S.A. se encuentra realizando la tarea de plan de revisión y ajuste en la auditoría que se está efectuando por el cierre de su cuarto ejercicio económico, o sea, finalizado el 31 de diciembre del 2009. Y se encuentra con la siguiente información. Tenemos acá lo que es el rubro, me parece, bienes de uso con la previsión para juicios pendientes. O sea, tenemos cuentas de los bienes de uso y también un pasivo. Sí, esos son todos. Tenemos, por ejemplo, maquinaria A, cuánto está nuestra contabilidad junto con su amortización acumulada, ¿sí? Con su regularizadora. Lo mismo para la maquinaria B y lo mismo para rodados, ¿sí? Y la previsión para juicios pendientes. Nosotros acá lo que nos pide el ejercicio es explicar el impacto patrimonial, ¿sí? De los ajustes pertinentes y si corresponde o no imputar como área o como resultado del ejercicio. ¿Sí? Esa es la cuestión con área. Área es una cuenta que va a afectar al patrimonio neto. ¿Sí? No se van a utilizar cuentas de ingresos ni de gastos para justamente registrar un hecho de ese estilo, como por ejemplo alguna corrección, algún criterio de evaluación que está mal realizado, información que no se tuvo en cuenta al cierre del ejercicio económico, ese tipo de información, ¿sí? Ese tipo de cuestión. No para corregir estimaciones. Si nosotros queremos corregir estimaciones, vamos a usar ya cuentas de, digamos, que tengan que ver con el resultado del ejercicio, que son cuentas de ingresos o de gastos, ¿sí? Esa es la cuestión con área, ¿sí? Ahí está la línea que yo tengo que mirar para saber si es uno o es otro. Y bueno, registrar los asientos que se estimen necesarios. Entonces acá vamos a ir teniendo ejercicios por cada uno de estos grupos de bienes. Por ejemplo, maquinaria con su amortización, la maquinaria B con su amortización, el rodado lo mismo y la provisión para juicios pendientes. ¿Sí? Por eso dice A, B, C y D. Bien, empezamos entonces con el ejercicio A. La maquinaria A es una máquina destinada a la producción de hilado. Dice que tiene una capacidad máxima de producción de 80.000 toneladas y durante su utilización se venía amortizando conforme en línea recta, estimándose una vida útil de 10 años. Entonces, nosotros teníamos una máquina que la amortizábamos por línea recta, ¿sí? Durante 10 años. Según el informe del ingeniero, la capacidad productiva de la máquina es significativamente variable. ¿Sí? O sea, no es que todos los años se gasta igual, ¿sí? Porque eso es lo que hace o provoca amortizar por cada año, ¿sí? Por línea recta. Entonces dice que como es variable y significativamente variable, por dicho motivo informa al sector contable la necesidad de considerar esto, sugiriéndose el cambio en el método de depreciación, la cual es aceptada por la gerencia. Es decir, acá tenemos justamente un cambio de criterio, ¿sí? De amortización. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, podemos decir que esto, para poder corregirlo, lo vamos a realizar con AREA, ¿sí? ¿Por qué? Porque AREA en su caso restrictivo decía que se podía corregir con esa cuenta el tema de corregir errores o en este caso
diferencias en cuanto a los criterios de medición, ¿sí? En este caso del cambio de amortización. Entonces, acá vamos ya también a practicar el tema de amortización con distintos métodos, ¿sí? Nosotros veníamos por línea recta, ¿sí? Y ahora vamos a cambiar a, creo que por tonelada, sí. Dice, la producción acumulada de los últimos 3 ejercicios asciende a 20.000 toneladas, ¿sí? O sea, la máquina produjo 20.000 toneladas en los últimos 3 ejercicios. Y para el presente ejercicio se produjo 8.750, ¿sí? Entonces acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que corregir los ejercicios anteriores, ¿sí? No podemos dejar en nuestra contabilidad la maquinaria en un método y después cambiar a otro como si nada, sino que tenemos que corregir, ¿sí? Entonces, eso que venía amortizando yo como línea recta, ¿sí? Que fueron justamente 3 ejercicios, 3 años en línea recta, yo tengo que cambiar por este valor, ¿sí? 20.000 toneladas. 3 ejercicios contemplan 20.000 toneladas de amortización. Vamos a ver qué valor tiene esas 20.000 toneladas de amortización. Y bueno, registrar la del presente ejercicio, que esa sí va a ser imputable al presente ejercicio, ¿sí? Esa no va a entrar como área, ¿sí? Porque no es de ejercicio anterior, es la amortización de este año, de este ejercicio que estoy cerrando, que es 8.750 toneladas, ¿sí? Entonces, esto es variable, producción variable. Entonces, yo acá voy a tener que hacer diferentes cálculos, ¿sí? Para poder llevar a cabo el valor de área. Entonces, amortización anterior al cambio del método, ¿sí? Vamos a ver cuánto, para poder registrar área, ¿sí? Nosotros en área vamos a hacer un ajuste, ¿sí? Entre lo que ya teníamos contabilizado y lo que correspondería al cambiar de método registrar, que son esas 20.000 toneladas. Bueno, primero lo que voy a tener que hacer, ¿sí? Es ver cuánto eran esos 3 años de amortización, ¿sí? Entonces, se utilizaba el método de línea recta, la vida útil era de 10 años y para saber cuánto era el valor que tenía la maquinaria A es de 120.000. Su acumulada es de 36.000 pesos, ¿sí? Entonces, estos dos valores son los que yo voy a utilizar. Acá igualmente está estos 36.000, ¿sí? Pero se pueden sacar tranquilamente si el ejercicio no nos da, ¿sí? Teniendo en cuenta cuánto vale el bien, que es 120.000, y cuántos son los años que se considera de vida útil, ¿sí? Entonces, si nos dice que 3 ejercicios fueron los que se amortizaron, yo agarro esos 12.000 pesos y los multiplico por 3, ¿sí? Y obtengo esa acumulada, ¿sí? Estos son los cálculos por si no nos dan esa información. Bueno, ahora, eso era antes, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería si yo cambio el método, el nuevo método, que es por tonelada producida en el ejercicio? En este caso, vamos a también usar cuánto vale la maquinaria, que es 120.000 pesos. Y vamos a utilizar la vida útil, pero en toneladas, ¿sí? Que acá nos dice que tiene una capacidad máxima de 80.000 toneladas, ¿sí? O sea, la máquina puede producir 80.000 toneladas. Pasado de eso, la máquina ya no sirve. Entonces, esa va a ser su vida útil, ¿sí? En toneladas. Entonces, yo voy a agarrar estos 120.000 pesos y los voy a dividir por 80.000 toneladas, ¿sí? En ese caso, nos va a dar cuánto se amortizaría, ¿sí? Por tonelada producida en esa máquina, ¿sí? En este caso, 1,5, ¿sí? 1,5 pesos sería lo que se deprecia la maquinaria cuando yo hago una tonelada. Entonces, en los últimos 3 ejercicios, igualmente, ya me da el ejercicio la información que son 20.000 toneladas, ¿sí? Entonces, 20.000 toneladas por 1,5 me da 30.000 pesos, ¿sí? Es decir, 30.000 pesos es lo que correspondería dejar, ¿sí? En la contabilidad amortización acumulada de la maquinaria por el cambio de método, ¿sí? ¿Y cuánto tengo yo en mi contabilidad por el método anterior? 36.000. Entonces tengo que hacer un ajuste también de 6.000 pesos, ¿sí? La información que está acá es la amortización del ejercicio, ¿sí? La que correspondería al ejercicio utilizando cuentas de gasto y la regularizadora. Es hacer 8.750 por 1,5, ¿sí? Y ahí me daría a mí la amortización del ejercicio, ¿sí? Poder registrar con esa información la amortización del ejercicio. Lo que yo me voy a concentrar acá primero es área, ¿sí? Hacer el ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Entonces, 36 yo tengo en mi contabilidad, 30 tengo que dejar. Entonces es un ajuste en menos, ¿sí? Tengo que
disminuir el valor de la amortización acumulada. Tengo que dejarla en 30.000. Entonces, el ajuste es 6.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que hacer el asiento yo? Voy a, obviamente, disminuir la regularizadora, ¿sí? En 6.000 pesos, porque la tengo que dejar en 30.000 pesos, pero en el haber, ¿sí? No voy a disminuir el valor de la maquinaria, no voy a utilizar una cuenta de ingresos ni nada de por el estilo. Voy a utilizar la cuenta área, ¿sí? Que es una cuenta de regularizado, o sea, es una cuenta que regulariza el patrimonio neto, ¿sí? Y que el valor que tiene es de 6.000 pesos. ¿Sí? De esta manera es que yo mando al patrimonio el ajuste, ¿sí? Originado por el cambio de método, sin alterar el resultado del periodo. ¿Sí? De esta amortización de 3 años nos afectó el periodo, digamos, en el que yo estoy haciendo el asiento. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando ninguna cuenta de ingresos ni de gastos. Esas dos cuentas son las que afectan a mi estado de resultado, es decir, a mi estado contable del periodo. ¿Sí? Eso es lo que afecta. Como no estoy utilizando esas cuentas, no pasa nada, yo utilizo AREA y mando el ajuste directamente al patrimonio neto, ¿sí? Por el cambio del método. Entonces, acá hay una aclaración que es que esos 6.000 pesos quiere decir que nos estamos ahorrando amortización, porque antes teníamos 36 y ahora tendría que quedar en 30, ¿sí? Entonces, hay que disminuir la amortización acumulada, ¿sí? Justamente porque no correspondería tener esos 6.000 pesos en mi contabilidad. Bien, eso sería el ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Creo que acá no está hecho, porque creo que la consigna no pide, no pide hacer el asiento que corresponde a el resultado o sea, que afectaría el resultado del periodo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer los asientos de amortización del ejercicio, ¿sí? Eso no nos pide, pero si nos llegara a pedir la consigna, ¿sí? Es decir, hacer correcciones de área, pero a la vez también hacer las del ejercicio, yo tendría que agarrar, en este caso, estos 8.750, que es la producción, ¿sí? Que hizo la maquinaria en el ejercicio presente, y registrarla. ¿Cómo la registro? Bueno, amortización del ejercicio en el debe a amortización acumulada de maquinaria A en el haber. ¿Qué valor va a tener esa amortización? Bueno, 8.750 toneladas multiplicada por este 1,5, porque justamente ya estoy aplicando el nuevo método para este ejercicio, ¿sí? Pero eso afecta el ejercicio, que en este caso sería 2010, ¿sí? Porque, perdón, 2009, porque estamos finalizando este ejercicio y estamos haciendo las anotaciones. Entonces, eso sería la amortización del ejercicio 2009, ¿sí? Si es que no llegara a pedir que registremos. Bien. Ahora vamos a ir con respecto a la maquinaria B. Dice, respecto a la maquinaria B, la misma tiene una vida útil de 5 años. Tiene un valor de recupero de 20.000. Eso hay que tener presente para calcular la amortización, digamos, computable a ese bien. ¿Sí? O sea, hasta cuánto se puede amortizar. El método utilizado en el año de alta es de línea recta, pero por sugerencia del ingeniero de fábrica se resolvió modificar por el método de amortización decreciente, de la siguiente manera. ¿Sí? 30% el primer año, segundo el 25, 20 el tercero, 15 y 10 los últimos 2 años. Entonces, tiene una vida útil de 5 años, tiene un valor de recupero de 20.000 y antes utilizaba el método, digamos, de línea recta, dar el año de alta del bien, ya amortizarlo. Pero vamos a cambiar de método, ¿sí? Al método decreciente. Bueno, en este caso también vamos a hacer digamos, una registración de área, ¿sí? Acá vamos a tener varios, o sea, para poder llegar al asiento contable, vamos a tener que hacer varios cálculos, ¿sí? Como igual que el anterior nada más. Entonces, vamos a empezar viendo cuánto era, digamos, los datos que a nosotros nos van a servir para llegar al cálculo. Valor de costo, 100.000 pesos, ¿sí? ¿Dónde saco eso yo? Acá, al inicio. ¿Sí? Acá. 100.000 pesos vale la maquinaria B. Tiene una amortización acumulada de 16. Entonces,
100.000 pesos vale la maquinaria, la vida útil me está diciendo acá este punto que es de 5 años, ¿sí? Y el valor de recupero 20.000. Entonces, la amortización va a ser 80.000, ¿sí? Dividido 5 años. ¿Por qué 80.000? Porque no tengo que amortizar el valor de recupero, porque justamente es un valor que finalizado la vida útil del bien, le queda, ¿sí? Contablemente. Entonces, no tengo que amortizar eso. Entonces, si mi bien valió 100.000 y va a valer 20.000 cuando lo termine de amortizar, entonces eso no se amortiza, ¿sí? Por eso queda en 80.000. 80.000 dividido 5 años me da 16.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿yo cuántos años sé? No sé, porque acá no sé si me dice, creo que no, acá no me dice en ningún momento cuántos años hace que tengo esta maquinaria. ¿Cómo me doy cuenta yo? Bueno, con el método de línea recta es fácil darse cuenta, porque si cada año se amortiza igual, en este caso 16.000 pesos, y yo veo que su regularizadora, ¿sí? Tiene justamente el valor de 16.000 pesos, significa que solamente un año se amortizó, ¿sí? Solamente un año, porque justamente coincide, ¿sí? Pero eso solamente se puede hacer con el método de línea recta, porque son justamente todos los años iguales. Cuando ya varía, no se puede, o sea, necesito sí o sí saber cuánto se utilizó respecto a cada año que ese bien estuvo en el patrimonio. Bien, entonces, eh, sería solamente un año la maquinaria estuvo utilizándose, o sea, contablemente se registró solamente amortización de un año y por lo tanto yo tengo que ajustar un año de esa maquinaria. Y para saber qué valor le correspondería a ese año con el nuevo método, veo esto, ¿sí? Porque esta es la amortización nueva decreciente. El año 1, ¿sí? El primer año se debería haber amortizado solamente el 30%. Entonces yo voy a agarrar esos 80.000 pesos y los voy a multiplicar por el 30%. Ahí yo obtendría cómo sería o cómo debería quedar la amortización, ¿sí? Contablemente, con el nuevo método, ¿sí? Y ahí ajustar, ver de cuánto es el ajuste, si es un ajuste en más o en menos, ¿sí? Con respecto al método que yo venía usando, que era el de línea recta. Entonces, este es el nuevo método, acá ya está sacado todos los valores de todos los años, ¿sí? Pero el que a nosotros nos interesa para hacer área es el primero, que es 80.000 por el 30%. Entonces significa que con el nuevo método a mí me debería quedar en la cuenta amortización acumulada por ese año que ya pasó, que ya amorticé, 24.000 pesos, ¿sí? Y la vieja amortización es de 16. Entonces tenemos que ajustar 8.000 pesos, ¿sí? En más, o sea, tenemos que agregarle más, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el asiento contable? Va a ser, lo que yo quiero hacer es aumentar, ¿sí? La amortización acumulada. Por lo tanto, la tengo que poner en el haber, ¿sí? Amortización acumulada de la maquinaria B, 8.000 pesos. Y en el debe, ¿sí? En vez de poner una cuenta de gastos, que no se puede, ¿sí? Porque justamente lo que yo busco es no afectar el resultado de mi periodo, ¿sí? Donde yo estoy haciendo este asiento, no lo quiero afectar. Entonces utilizo esa cuenta regularizadora de pasivo, regularizadora de patrimonio neto en menos, ¿sí? O sea, que va a ir restando. Y ese valor va a ser de 8.000 pesos, ¿sí? Entonces, yo al realizar este asiento, el mayor de amortización acumulada de la maquinaria B va a quedar en 24.000, ¿sí? Porque 16 yo ya tenía, le estoy agregando 8.000 pesos, ¿sí? Hay que acordarse que las regularizadoras de activo aumentan por el haber, por eso estos saldos están en el haber. Y en total, con ese asiento que hice acá, me queda 24.000 pesos, que es lo que corresponde que se quede con el nuevo método, ¿sí? Por eso acá estamos viendo AREA, pero también estamos viendo un repaso de los distintos métodos de amortización, ¿sí? Este es el método decreciente, ¿sí? El método anterior que vimos acá, en el A, es el método, digamos, por producción, o sea, un método variable, ¿sí? Que es según la capacidad productiva. Entonces podemos tener, por ejemplo, un rodado que tenga una vida útil variable de kilómetros, ¿sí? Y ahí yo voy a tener que ver cada año cuánto se utilizó ese rodado. Bien, ahora vamos a el punto C.
¿sí? El punto C era con respecto al rodado que tiene la empresa. Nos queda el C y el punto D, que es la previsión. El punto C dice, durante este ejercicio, o sea, el rodado se viene amortizando en línea recta, vida útil de 5 años. Pero este ejercicio, el sector contable entiende del informe número 30 del área de contabilidad que se refiere a bienes de uso, emitido por el CECIT durante el presente ejercicio, en donde se sugiere que los rodados se deben amortizar en 6 años. ¿Sí? Es decir, salió un informe, ¿sí? Que fue emitido por el CECIT, donde dice que durante el presente ejercicio esa información apareció de que el rodado se tiene que amortizar por 6 años. ¿Sí? Acá tenemos que ver, anteriormente eran los dos casos iguales, cambiábamos de método, perfecto, se puede utilizar área. Pero en este caso, ¿sí? Es nueva información, ¿sí? Que no se tenía presente a la hora de, digamos, de haber realizado justamente las amortizaciones anteriores. Entonces acá nosotros vamos a tener que utilizar sí o sí, o sea, sí, vamos a registrar cuentas de resultados del periodo, ¿sí? O sea, cuentas de ingresos, o sea, cuentas de resultados, de ingresos y de gastos, ¿sí? No podemos utilizar área, porque según el caso restrictivo, que es la teoría que vimos anteriormente, cuando corresponde la información a que aparezca es porque se haya traspapelado, así que no se haya tenido en cuenta en esos ejercicios. Pero esto es información nueva, ¿sí? Entonces, no va a corresponder utilizar área, perdón. Entonces, ¿cómo sería en este caso cambiar de método y registrar en este ejercicio la nueva, o sea, la amortización con el nuevo cambio, ¿sí? De 6 años. Bueno, va a ser de la siguiente manera. Nosotros primero vamos a ver la cuota de amortización anterior, ¿sí? Porque acá no nos dice cuántos años está el rodado en la empresa. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Podemos ver acá su información. Y bueno, el rodado tiene una amortización acumulada de 66.000 pesos, ¿sí? Entonces, no nos dice, o sea, ahí nos dice, pero si no nos diría, nosotros podemos calcularlo de la siguiente manera. Acá. Veo cuánto vale el rodado, ¿sí? 165.000 pesos, dividido 5 años, que es el método que se venía utilizando, ¿sí? 5 años. Entonces me da 33.000 pesos, ¿sí? Entonces, yo viendo cuánto era la amortización pasada que vimos recién, 66.000, significa que 2 años de uso tiene, ¿sí? Porque la cuota es 33 por cada año. Y si yo ya tengo acumulado 66, significa que 2 años ya se viene amortizando el bien. Bueno, esos son valores, digamos, para tener en cuenta por el hecho de que lo tengo que hacer porque no tengo cuánto se viene utilizando el bien, ¿sí? Yo tengo el valor de la amortización acumulada, me dio el ejercicio eso al inicio, que es 66.000 pesos, pero el problema es que no sé cuántos años tiene de uso ese bien. Entonces, en el método de línea recta se puede saber eso, ¿sí? Viendo cuánto vale la cuota, ¿sí? Y viendo cuánto está acumulado. ¿Sí? Si la cuota en este caso vale 33 y tengo acumulado 66, significa que 2 años se amortizó. Entonces yo tengo que ajustar justamente 2 años, ¿sí? Pero en este caso nos va a servir esa información no para ajustar para áreas, sino para determinar cómo sería la nueva amortización, ¿sí? Porque, digamos, no es que el bien está nuevo, ¿sí? Sino que el bien tiene 2 años de uso y encima, según el CECIT, yo tengo que amortizar un año más, ¿sí? O sea, 6 años tiene que durar la amortización de, digamos, la vida útil de este bien amortizándose en mi activo, ¿sí? No 5 años como yo venía viendo o haciendo. Entonces, la nueva vida útil es de 6 años, de los cuales se amortizaron 2 años, ¿sí? Que es lo que sacamos nosotros acá. Por lo tanto, restan 4 años por amortizar, ¿sí? Porque la nueva vida útil es 6. Yo ya amorticé 2. ¿Cuánto me quedan? 4. ¿Y qué valor voy a amortizar yo? ¿Sí? No voy a agarrar 165.000 dividido 4 años, no. Yo tengo que ver cuánto valor residual está teniendo ese activo, en este caso este rodado. Para saber eso yo agarro el valor residual, ¿sí? Para poder sacarlo agarro 165.000 pesos, que es el valor del bien, menos 66.000 pesos, que es la amortización acumulada. Esto es para saber el valor contable que tiene el bien,
¿sí? Ese es el valor que le queda por seguir amortizándose. Y eso es lo que yo voy a dividir, ¿sí? Por esos 4 años que le queda justamente de amortización a ese bien, ¿sí? Entonces me da una cuota de 24.750. Esta es la cuota para el ejercicio 2009. ¿Sí? Yo estoy cerrando este ejercicio y en vez de usar AREA, ¿sí? Voy a registrar nomás la amortización como tiene que ser y, digamos, y eso va a afectar a ese ejercicio, al 2009, no a los anteriores, porque no uso AREA, ¿sí? Entonces, amortización del ejercicio, cuenta de gastos, 24.750, a la regularizadora, amortización acumulada de robados, 24.750, ¿sí? Acá no se usa AREA, vemos que se usa la cuenta de gastos más, ¿sí? O sea, afecta al resultado del periodo del 2009, ¿sí? Entonces, esto, para contrastar esto con lo que venimos viendo, es que en este caso, este ejercicio es nueva información. Por lo tanto, no es que hay un nuevo cambio de método, sino que hay una característica del método, que es un año más amortizarlo. Bueno, esa información no se tenía presente en ejercicios anteriores, por lo tanto, AREA no se usa, ¿sí? Lo que yo voy a proceder a hacer es no tocar ejercicios anteriores, no hacer cálculos para ejercicios anteriores, sino hacer el cálculo que corresponde para este ejercicio, ¿sí? Para yo amortizar ese bien al 31 de diciembre del 2009 de ese rodado para este ejercicio. Entonces, yo no puedo usar, ¿sí?, la cuota que venía usando porque hay un año más de amortización, ¿sí? O sea, el valor que tiene el bien se va a dividir en otro año más. Por lo tanto, yo tengo que ver ahí cuánto le queda al bien en el tema de su costo, ¿sí?, por amortizar, y cuánto le queda en términos de años. Por eso es que yo hago 99.000 dividido 4 años. 99.000 es lo que le queda al bien contablemente por seguir amortizándose, y 4 años es contando ese nuevo año que el CECIT dice que un rodado se tiene que amortizar, ¿sí? Eso es digamos, la resolución en estos casos. Bien, y el último es, durante el ejercicio 2007, un cliente nos inició un juicio por un desperfecto que sufrió uno de nuestros productos, provocando una herida en su pierna. En su momento, la previsión para juicios había sido estimada de 30.000 pesos. Y en marzo del 2010, nuestro asesor nos dice que es 8.000 pesos nada más, ¿sí? ¿Qué pasa acá? No se usa AREA para corrección de estimaciones, ¿sí? Porque ese es el caso amplio según la teoría, y ese no se utiliza, ¿sí? Entonces, para corrección de errores no se utiliza, ¿sí? Perdón, para corrección de estimaciones, ¿sí?, no se utiliza. Para corrección de errores contables sí, porque según acá, si vamos a la teoría, donde está la estrellita, ¿sí?, acá, cálculos incorrectos, ¿sí? Corregir un error debido a cálculo incorrecto, sí, pero lo que es modificar estimaciones, no, ¿sí? Eso no se puede hacer. Entonces, lo que voy a utilizar es afectar lo que es el ejercicio que estoy cerrando, que es el 2009, afectar ese tema de la previsión a ese ejercicio, utilizando una cuenta de ingresos, ¿sí? Porque yo voy a recuperar previsión. Yo estimé de más en este caso. Si nos acordamos, anteriormente habíamos estimado de menos y habíamos usado una cuenta de gastos para afectar ese ejercicio, ¿sí? Juicios perdidos. En este caso vamos a usar una cuenta de ingresos para recuperar esa previsión que estimamos de más, ¿sí? Entonces, vamos a poner pasivo menos, previsión para juicios pendientes por la diferencia, ¿sí? Y en la cuenta, en el haber, usar la cuenta recupero de inversión, ¿sí? Entonces, la primera estimación fue para sacar el valor, vamos a ver, 30.000 pesos es lo que yo estimé, 8.000 pesos es lo que nos comunica el asesor que no va a acceder, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el recupero que tengo? Bueno, 30.000 menos 8.000 me da 22.000 pesos, ¿sí? Y estos 22.000 pesos va a afectar al ejercicio que estoy cerrando, ¿sí? El del 2009. El del 2007 ya no puedo hacer nada porque ya está recontra cerrado, no estoy en hechos posteriores acá, ¿sí? Yo estoy acá pasaron 2 años, entonces no voy a usar AREA tampoco porque no se puede ajustar y mandar al patrimonio neto este recupero, ¿sí?, sino utilizar nomás una cuenta de ingresos. Entonces, de esa manera se resolvería este tipo
de corrección, digamos, de estimación, ¿sí? Afectar al presente ejercicio que estoy cerrando, lamentablemente, ¿sí? Pero o sea, si nosotros hacemos un contraste con contingencia, ¿sí? No procede contingencia acá porque estamos hablando de que esto es del 2007 y nosotros estamos en el 2009. Si no estamos en el 2008, febrero de 2008, estamos cerrando 2009. Entonces, no se parece a contingencia en ese sentido, ¿sí? O sea, eh, digamos, teóricamente no es contingencia por ningún lado que se lo mire, ¿sí? Sino, o sea, ni un hecho posterior ni nada de eso, sino que es, digamos, nueva información que nos aparece, pero con respecto a una corrección de estimación, ¿sí? Entonces ahí es donde se usan las cuentas para ajustar, pero mandándola a ingresos o a gastos según corresponda, ¿sí? Si nosotros acá nuestro asesor legal nos decía, no, el juicio iba a ser o sea, un pago de un pasivo de 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo tendría que poner juicios perdidos y la diferencia de ese valor con respecto a lo que yo había estimado, ¿sí? Que es 30.000 pesos. Y acá no se hace el asiento de juicios a pagar, ¿sí? Dar de baja la previsión de juicios pendientes y hacer juicios a pagar, porque no dice que hay una sentencia, ¿sí? Si a nosotros nos decía que salió la sentencia, donde es 8.000 pesos, ahí sí haríamos ese ejercicio, ¿sí? Ahí haríamos, digamos, el nacimiento de una obligación exigible, ¿sí? Ahí daríamos de baja la previsión por el total, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sería, el total sería 8.000 pesos, nos quedaría a nosotros, porque primero tenemos que hacer este asiento, ¿sí? Para ajustar la previsión. Entonces, haciendo yo este asiento, dejo mi previsión a 8.000 pesos, ¿sí? Y después, ¿sí? La sentencia, como es de 8.000 pesos, yo haría juicios, previsión para juicios pendientes en el debe y en el haber poner juicios a pagar, ¿sí? Pero no es el caso. No es el caso porque estamos hablando de que no hay una, digamos, no hay una sentencia definitiva, ¿sí? No se tornó exigible la deuda, sino que el asesor eh, dice que no excederá a los 8.000, o sea, hace una estimación, ¿sí? La información ahí es distinta, por eso es a tener en cuenta. Bien. Y con eso terminaríamos lo que es lo que es área, contingencias y hechos posteriores que vimos esos dos juntos al principio.